Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Hoy comenzaremos el tercer libro del Antiguo Testamento, el tercer libro de la Torá, el libro de Levíticos. Un libro de instrucciones en el ministerio de los sacerdotes en el santuario. Un libro muy interesante con muchos detalles que apuntan al ministerio de Cristo en favor de la humanidad. Todo lo que vamos a ver en el libro de Levítico muestra los símbolos que representan al Mesías. Y ahí en el final de Éxodo, la construcción del santuario y una fecha de el momento cuando se erigió este tabernáculo de reunión. El primer mes del segundo año de la salida de Egipto. Y es en este primer mes del segundo año donde el Señor se comunica con Moisés. También existe la postura teológica de que es muy probable que estas instrucciones fuesen dadas primariamente en el monte Sinaí cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches antes de ver la idolatría del becerro de oro, o seguramente en esa segunda subida o ese segundo encuentro que también duró 40 días. Pero el capítulo número 1 nos muestra que Dios habló con Moisés en el tabernáculo de reunión, o sea, en el propio santuario, lo que nos hace pensar más bien que estas instrucciones se dieron cuando el santuario ya estaba en funciones, o por lo menos se repitieron por parte de Moisés al pueblo de Israel o a los levitas, para que entonces estas funciones se pudiesen hacer adecuadamente. Hoy vamos a leer los primeros 4 capítulos. En estos 4 capítulos vamos a encontrar algunos detalles interesantes. En el capítulo 1 vamos a ver los holocaustos, que son ofrendas de animales que se quemaban por completo en el altar del sacrificio, en el atrio exterior. En el capítulo número 2 vamos a ver las oblaciones, que eran ofrendas de harina en formas diferentes y que tenían algunas particularidades, cosas que debían y no debían tener estas oblaciones, estas ofrendas de harina. En el capítulo número 3 vamos a encontrar las ofrendas de paz, que son ofrendas de reconciliación, son ofrendas también de animales, y Dios especificó qué tipo de animales y cómo se iban a presentar estos animales como ofrendas en el santuario. Y por último, en el capítulo número 4, que será también la iniciación de la próxima lectura a partir del capítulo 5, las ofrendas por el pecado, o sea, ofrendas de expiación. De la expiación hablaremos con más detalle en el capítulo número 16, cuando hablemos del Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. Recuerda, mi querido hermano y hermana, que antes de hacer la lectura de la Biblia, lo recomendable es orar. Haz tu oración personal, acércate a Dios como muestra de agradecimiento por las bendiciones recibidas y pídele orientación para que te guíe en todo lo que emprendas. Si ya hiciste tu oración, vamos a abrir nuestras Biblias y también recuerda que puedes formar parte de esta familia de esperanza suscribiéndote gratuitamente, dándole me gusta a este video y compartiéndolo con otra persona. Vamos a leer. Capítulo número 1. Los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el santuario de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya.
Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará, le quitará la piel al animal, desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo. Por eso se llama holocausto, porque todo se quemaba sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. El capítulo sigue hablando de los holocaustos, pero aquí hay varias cosas a tomar en cuenta. La expresión olor grato a Jehová, ¿de verdad a Dios le agradaba la muerte de estos animales? Se preguntarán algunos. Para nosotros es algo horrendo. De hecho, he recibido mensajes de personas que dicen, ¿por qué tantos sacrificios animales? ¿Por qué tantas muertes de animales que no tenían la culpa? Y es precisamente por eso, porque no tenían la culpa. Dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón, el para qué de estos sacrificios? Eran sacrificios sustitutivos que representaban la obra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El profeta Isaías describe al Mesías como el cordero llevado al matadero. Y los holocaustos eran en olor grato, no por la muerte del animal, sino por lo que estos holocaustos representaban. Y podían ser de ganado vacuno o de ovejuno, de ovinos. Y debían ser machos sin defecto, porque estaban representando la obra del Mesías. Y Jesús era perfecto, sin tendencia al pecado. Era el sacrificio perfecto, expiatorio para la salvación de toda la humanidad. Eso es importante entenderlo. Dice el versículo número 10, si su ofrenda para holocausto fuese del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, o sea, un macho cabrío o un carnero de las ovejas o de las cabras. Y lo degollará al lado del norte del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza, la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuese holocausto de aves, ¿por qué aves? Se preguntarán ustedes. Fíjate que tenemos 3 tipos de animales: vacuno, ovino o caprino. O sea, un becerro, porque era macho sin defecto, era un becerro, o podría ser un carnero, que era el macho de las ovejas, o podría ser un macho cabrío, macho. Y también se presentaban ofrendas de aves. Estas ofrendas de aves eran para las personas más humildes. Y toda persona, por cualquier circunstancia, por su condición más humilde, no estaba exento de presentar estas ofrendas en holocaustos, por lo que representaba. No comparemos estas ofrendas con las ofrendas que se dan hoy en nuestras congregaciones en forma monetaria. Estas ofrendas representan al Mesías, el sacrificio mesiánico. Las ofrendas que nosotros damos en monedas, en billetes o en lo que sea, en las congregaciones son muestras de agradecimiento, pero estas son representaciones del Mesías. Y aún el más pobre no podía tener la excusa de decir, no, es que yo no tengo nada que ofrecer. Consigue un ave, búscala, consíguela, y consíguela
de la especie que el Señor está pidiendo. Porque aquí dice, si la ofrenda para Jehová, versículo 14, fuese holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtola o de palomino, no lo que yo quiero ofrecer. No, Señor, es que esto fue lo que conseguí. No, esto es lo que te estoy pidiendo. Si bien es cierto que las ofrendas eran voluntarias que salían del corazón, pero conforme a lo que Dios exige. Entonces yo no puedo darle a Dios lo que yo quiero, o lo que a mí me parece, o lo que yo considero, o lo que está a mi alcance. No, porque Dios entiende, claro, Dios entiende que los pobres no tenían una vaca, no tenían un becerro, no tenían una cabra, no tenían un chivo, no tenían un carnero, no tenían una oveja. Pero podían conseguir un ave, podían salir a cazarla, podían presentarla, y era aceptable por su condición. Pero todo aquel que reconociera que el Mesías vendría para pagar el precio de su pecado, porque eso era lo que el santuario mostraba, debía presentar una ofrenda de holocausto, y en este caso un ave, palomino o tórtola. Versículo 15, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá, la abrirá. Hender es abrir, así con las alas abiertas. Hender, como forma de cruz quizá. La henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová, por lo que representaba. Ciertamente la matanza de estos animales era algo grotesco. De hecho, les voy a recomendar un libro que se llama Cristo en su santuario. Es un libro muy pequeño, pero a la vez profundo, donde se muestra la obra de Jesús en favor nuestro a través de su sacrificio. Hermanos, esto era horrendo. O sea, degollar al animal, desollarlo, quitarle la piel, picarlo por partes, derramar su sangre, era grotesco. Como grotesco es el pecado, y el pecado ha causado la muerte. Y el sacrificio de Cristo, bueno, para los que hemos tenido la oportunidad de ver películas sobre la crucifixión, hemos quedado impactados la manera como Jesús fue lacerado, fue tratado. Por eso es que el profeta Isaías decía, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La idea era que estos sacrificios fueran tan horrendos que ilustraran los efectos del pecado sobre la humanidad y lo que Cristo haría como sacrificio en favor nuestro, que motivaba a las personas a ser agradecidos con Dios y a evitar cometer tantos errores para no seguir matando animales, porque estos animales son sustitutivos. Dios no se agradaba de la muerte de los animales, repito. Lo grato para el Señor era lo que esto representaba. Para el Señor no fue grato ver a su Hijo sufrir en nuestro lugar, pero ese sufrimiento, esa muerte que Cristo experimentó, fue recibida en olor grato por la intención que Jesús tuvo de salvar a toda la humanidad, y lo logró. Ahora nos resta a nosotros aceptar por fe su sacrificio y recibir por gracia la salvación que Él ganó para nosotros. No reconocer nuestra condición y no aceptar su sacrificio es desvalorizar lo que Él hizo, es despreciar lo que Él presentó con tanto amor para ti y para mí. Por eso es que todo el libro de Levítico representa el ministerio de Cristo en el santuario y en la tierra. Vamos con el capítulo número 2. Vamos a hablar de las oblaciones, que son ofrendas vegetales, ofrendas de harina, flor de harina, harina cernida. Y tenía varias presentaciones. Y habían dos cosas a tomar en cuenta. Una, que no podían tener estas ofrendas, y otra que sí debía tener. Todas estas ofrendas, oblaciones de harina en diferentes presentaciones, horneados, en sartén, cocidos, todas debían tener sal. Todos debían tener sal.
Y es interesante porque el Señor Jesucristo utilizó el elemento de la sal para ilustrar: vosotros sois la sal de la tierra. La sal representa el proceso de santificación. Y la sal la vamos a ver repetidas veces en eventos de la Escritura. Pablo llegó a decir en su momento, cuando le escribió a los colosenses: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, o sea, con santidad. Algo que no debían tener estas ofrendas de harinas era levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. De hecho, Jesucristo dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense del pecado, cuídense de las enseñanzas erróneas, cuídense del comportamiento erróneo. La levadura es símbolo del pecado. Por eso el pan de la Santa Cena no debe tener levadura. Por si en alguna congregación se está dando pan leudado en la Santa Cena, eso tiene que cambiar. Entonces el capítulo 2 dice: cuando alguna persona ofreciese oblación a Jehová, ofrenda de harina, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite, aceite de oliva, no cualquier aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina, harina cernida, y del aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, como recordatorio. Ofrenda encendida es en grato olor a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Si los holocaustos, los sacrificios de animales representaban a Cristo, esta harina también representa a Cristo. Para que el trigo se convierta en harina, para que se forme el pan, tiene que pasar por un proceso doloroso, por así decirlo. Porque la harina debe ser triturada, y una vez que es triturada, que se saca el polvo de la harina, esa harina que se va a convertir en un pan, en una torta, en lo que sea, en el alimento, tiene que pasar por un proceso también de cocinado. Y eso es doloroso. Evidentemente la harina no siente nada, pero era la manera de ilustrar el sacrificio de Cristo. Por eso las ofrendas se presentaban horneados, en sartén o cocidos. Es un sacrificio. La harina ha pasado por un proceso de trituración para convertirse en eso, en harina. El trigo pasó por ese proceso y por eso representa al Señor Jesús. Y es en olor grato a Jehová. Entonces es lo que representa, lo que agrada al Señor. Lo que resta de la harina será de Aarón y de sus hijos, será cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Versículo número 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, horneado, harina horneada, una torta horneada, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en pieza, parte, así como Cristo fue quebrantado por nuestros pecados. Y echarás sobre ella aceite, es ofrenda, y si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina, con aceite, no puede faltar el aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda de lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. La harina serviría también para el sustento de los sacerdotes, parte de la carne, no de los holocaustos, porque todo el holocausto se quemaba, pero parte de la carne de algunas ofrendas, algunos sacrificios, quedaban para los sacerdotes, y parte de la harina quedaba para los sacerdotes y para los levitas, para su sustento, porque se dedicaban solo al servicio del santuario. Y ese era su trabajo, dedicarse al servicio del santuario. Dice el versículo número 11, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. No levadura. La levadura es símbolo del pecado, no levadura en las ofrendas.
Porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y la miel, ¿por qué no? El azúcar, el dulce, ¿por qué no? Porque estamos hablando de un sacrificio. Estamos hablando de un sacrificio. Y la miel, que es el producto de las ovejas, de las abejas, esta miel, pues sencillamente representa el placer, el gusto. Entonces no debe tener ni levadura, ni miel, ni pecado, ni placer. Las ofrendas al Señor no deben ser movidas por el placer ni por el pecado, sino que deben ser movidas o deben ser presentadas como una ofrenda de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Seguimos entonces leyendo: se ha de quemar ofrenda para Jehová, como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirá sobre el altar en olor grato. En este caso, la que se presenta como ofrenda de cazuela, ¿okay? Dice que no será en olor grato. Bueno, porque es una ofrenda de primicia. No es una ofrenda que represente en este caso en su totalidad el sacrificio, la de cazuela, sino que más bien representa el agradecimiento. Por eso no sube en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Quiero corregir algo, y discúlpenme. Creo que había leído mal. Todas las ofrendas debían tener sal y aceite. Lo que no debían tener era levadura ni miel. Aquí cuando dije, como ofrenda de primicia las ofrecerás a Jehová y no subirán como olor grato, se está refiriendo a la levadura y a la miel. O sea, la levadura y la miel podían presentarse solo si eran primicias. Pero en este caso las oblaciones no debían tener ni levadura ni miel. ¿Okay? Ya aclarado este detalle, podemos seguir leyendo a partir del versículo 14. El versículo 13 dice que no se ofrecerá ninguna ofrenda sin sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, que es lo que estamos acabando de decir, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Fíjate que no dice en olor grato, porque es una ofrenda de primicia, de agradecimiento. No representa el sacrificio como tal, sino el agradecimiento de las personas por las bondades recibidas de Dios. Y ahí sí se podía ofrecer entonces la miel. Vamos ahora al capítulo número 3. En este capítulo 3 hablaremos de las ofrendas de paz, ofrendas de reconciliación, que también representan al Mesías. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ofrendas de paz, ofrendas de reconciliación. El hombre se reconcilia con su Dios. Y estos sacrificios, estas ofrendas de paz, podían ser de vacas, podían ser de ovejas, podían ser de las cabras, podían ser machos, podían ser hembras. A diferencia de los holocaustos que debían ser machos todos. Pero aquí podían ser hembras también porque eran ofrendas de reconciliación. Las ofrendas del pecado las vamos a ver a partir del capítulo 4. Si su ofrenda fuese sacrificio de paz, si hubiese de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Fíjate, sin defecto porque al final también representan al Mesías. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Habrá como una transferencia, ¿no? Al poner la mano en la cabeza del animal, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, la parte interna de cierta parte del cuerpo del animal,
Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Entonces aquí se hace especial énfasis en la grasa de estos animales. La ofrenda de paz hacía énfasis en la grasa, en la grosura, en los intestinos, en los riñones, en todo lo interno del animal. ¿Por qué? Porque esto representa las intenciones del corazón del ser humano, los pensamientos. Yo puedo ser una persona muy religiosa. Puedo tener apariencia de religiosidad y un comportamiento nominal como un cristiano que va a su reunión y ya, y cumple. Pero internamente nadie sabe lo que yo pienso y lo que siento y lo que creo. Yo puedo exteriorizar religiosidad, pero lo interno solo lo conoce el Señor. Por eso se llama sacrificio o ofrenda de paz. Ofrenda de paz. Yo no puedo ser simplemente un religioso. Tengo que ser una persona que no solo participa de actividades espirituales, sino que tengo una comunión íntima, personal con mi Salvador. Entonces, cuando hablamos de los riñones y de la grasa, estamos hablando de lo interno, lo que nadie puede ver. No se exterioriza. Se exterioriza quizás algunas acciones, pero podemos tener acciones sin tener una intimidad con el Señor. La intimidad se debe reflejar, por sus frutos se conoce, pero hay personas que tienen ciertas exteriorizaciones y no tienen esa intimidad con el Señor. Pero al hablar de los sacrificios de paz es porque ya hay una reconciliación y por eso se menciona estos intestinos de los animales. Versículo número 5. Y los hijos de Aarón harán arder sobre el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña, que habrá encima del fuego, es ofrenda en olor grato a Jehová. O sea, junto con el holocausto se presentaban ofrendas de paz. Mas si la oveja fuese su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los dos riñones. Los riñones, fíjate que no se habla del corazón, sino de los riñones. Y esto también lo vamos a ver en otros capítulos más adelante. Los riñones representan las intenciones del corazón, los pensamientos, los deseos, ¿sí? Los anhelos, las convicciones, la fe, todo lo que está sobre las entrañas. Versículo 10. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Y si fuese de cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y sobre los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Lo interno, el único que conoce lo que está dentro de nuestro corazón, el único que conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones es el Señor. Por eso la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. No deberíamos comer grasa animal, por lo que esto representa. No deberíamos consumir sangre. No debemos consumir sangre. Y de esto hablaremos también más adelante. No se comerá grasa ni se comerá sangre. ¿Qué hemos visto hasta ahora en estos primeros 3 capítulos? Los holocaustos, las oblaciones y las ofrendas de paz. Ustedes dirán, son muchas informaciones, pero los sacerdotes sabían precisamente lo que tenían que hacer y debían instruir al pueblo.
Por supuesto, mis queridos hermanos, que hoy no hacemos estos sacrificios. Primero porque ya el sacrificio fue consumado en la cruz. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos animales eran símbolos. No confundir estas instrucciones con los 10 mandamientos. Algunos los ponen a la par como si fueran lo mismo. No son lo mismo. Estos sacrificios son representaciones del sacrificio de Cristo, de la ofrenda que Cristo hizo en favor de nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Los 10 mandamientos son los principios que rigen el gobierno universal de Dios y de toda la humanidad. De toda la humanidad. Ellos determinan cuál debe ser nuestra conducta. Pero estas ofrendas eran símbolos del sacrificio. Entonces, a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 7, hablaremos en detalle de las ofrendas por el pecado. Vamos a ver que estas ofrendas por el pecado se presentaban si el pecado era por hierro. O sea, se cometió un error por ignorancia. Y podía pecar quizá el sacerdote. El sacerdote del santuario podía cometer errores y necesitaba presentar ofrenda por el pecado. Toda la congregación podía estar en el error, como hoy la iglesia en pleno o la congregación X, Y o Z puede estar en un error, ya sea por instrucción o por ignorancia. También un jefe de los israelitas podía cometer errores con todo el liderazgo que tuviera o cualquier persona del pueblo. Y de eso es precisamente de lo que trata el capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por error, en alguno de los mandamientos, los 10 mandamientos, por hierro, bueno, yo no sabía que esto era pecado, pero bueno, tienes la instrucción. Y fíjate que esto también es para nosotros, porque las instrucciones están allí y aún seguimos violando los mandamientos del Señor porque alguien nos dijo que estaban abolidos, principalmente el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el tiempo. Y dice, no, es que eso era para los judíos. Entonces, si una persona de Israel y alguien en el mundo, cualquiera, puede cometer pecado por hierro de alguno de los mandamientos, entonces en este caso Israel presentaba un sacrificio. Nuestro sacrificio es Cristo. Entonces debemos aprender de Cristo y dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare, aquí tenemos entonces el primero, el sacerdote, si el sacerdote pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que ha cometido un becerro sin defecto para expiación, un becerro. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. La sangre se transporta al santuario y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. ¿Te das cuenta que todo esto tiene su diferencia? Los holocaustos, las oblaciones, las ofrendas de paz y ahora la ofrenda por el pecado. Era diferente porque ya la sangre se transportaba internamente al santuario si era el sacerdote el que había cometido la falta. Y vamos a ver diferencias en estas ofrendas del pecado, porque no todos los pecados son iguales y no todas las personas que cometen las faltas tienen la misma culpabilidad, porque algunos tienen más conocimiento. Un sacerdote tenía más conocimiento que cualquier persona del pueblo, así que su pecado era más grave y su ofrenda debía ser mayor. Que pecado es pecado, hay algunos que tienen más culpabilidad que otros, y el sacerdote es el primero que se presenta aquí. Versículo número 8, y tomará del becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, que ya leímos en el capítulo anterior, y el sacerdote
hará arder sobre el altar del holocausto y la piel del becerro y su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento en un lugar limpio. Aquí más importante es la sangre. El resto del animal se saca y se echa la ceniza y lo quema afuera de la leña, lo quemará al fuego sobre la leña. En el lugar donde se echan las cenizas, allí será quemado. Después aparece toda la congregación. Si toda la congregación de Israel hubiese errado y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo, o sea, que estaban cometiendo pecados de ignorancia, pero se enteraron porque se les instruyó, y hubiesen hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en estas cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido su pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante de Jehová al tabernáculo de reunión. Y tú te preguntarás, ¿era posible que todos cometieran estos errores como una comunidad? Sí era posible porque aquí lo dice. ¿Es posible que hoy una congregación esté cometiendo un error colectivo? Es muy probable y quizás sean los líderes los culpables de estos errores. Entonces, necesitamos reflexionar y evaluar nuestra condición y aprender a depender más del Señor. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. La sangre va al santuario, al velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Ahora, cuando pecare un jefe e hiciere hierro por alguna cosa contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que cometiere su pecado que cometió, que conociere el pecado que cometió, o sea, lo hizo por error, por ignorancia, presentará por su ofrenda un macho cabrío, ya no es un becerro, sino un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Me gusta mucho esta frase. Tendrá perdón. Será perdonado. ¿Existe el perdón en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Existe la gracia, existe el perdón. Existe la misericordia y la oportunidad de arrepentirse. Toda la Biblia está llena de estas declaraciones. Estos animales eran símbolos de Cristo. Apuntaban al Mesías. Ya el Mesías pagó el precio de nuestro pecado, por lo tanto ya no hay más sacrificios animales. Pero necesitamos reconocer el sacrificio de Cristo. Esto es un reconocimiento. Llevar esta ofrenda era un reconocimiento. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo, la que sea, pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, o sea, un delincuente, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová.
por lo que representa, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajese cordero, hembra sin defecto traerá, una ovejita, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Y será perdonado, nuevamente se repite, será perdonado. Si confesamos nuestros pecados, dijo el apóstol Juan, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todas estas ofrendas, por muy grotescas que fuesen, eran en olor grato a Jehová por lo que representaban. El sacrificio de Cristo fue realmente grotesco, pero fue ese sacrificio el que hoy nos garantiza acceso al Padre. Y Jesucristo no solamente fue molido por nuestros pecados, hoy es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Presentémonos delante de Cristo, o presentémonos delante del Padre por los méritos de Cristo. Cuando yo entiendo lo que Jesucristo hizo y me muevo a ser obediente por fe, esa fe se fortalece y puedo vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. En el próximo video continuaremos con más descripciones sobre estos sacrificios por el pecado. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte a este canal, deja tus comentarios y comparte este video con otras personas. Shalom.